Centro de Documentación, Archivos y Biblioteca de la Iglesia Pentecostal Apostólica. Centro Evangélico de Investigación Cultural de la Araucanía Ceica. Presentan Seminario Historia de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Y buenas tardes a cada uno de ustedes. Sin duda que el día de hoy tenemos este espacio del seminario correspondiente a la historia y desarrollo de la Iglesia Evangélica, y sin duda que tenemos la instancia para celebrar lo que se va a efectuar en nuestro país este fin de semana, que es el Día de los Patrimonios. Eso nos permite a nosotros reflexionar y generar algunas actividades para fortalecer también nuestra identidad evangélica, que es tan necesaria y oportuna reforzar en muchas oportunidades, y entendemos que el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. Son las expresiones para definir patrimonio, lo que es la UNESCO. Y hay diferentes formas de la manifestación del patrimonio. Estas manifestaciones son culturales, transmitidas de una generación a otra. Pueden ser tangibles, como obras arquitectónicas, obras de arte, artesanía, monumentos, lugares, piezas arqueológicas, etcétera. O intangibles, como tradiciones, lenguas, creencias, valores, conocimientos, costumbres, historia, oficios y expresiones vivas heredadas de los antepasados, prácticas relacionadas también en lo general. En cierto modo, entendemos que la Iglesia Evangélica es parte del patrimonio, es parte de la identidad de nuestro país y ha aportado a ese fortalecimiento y a ese desarrollo como nación, como hoy tenemos y disfrutamos. Sin duda que las iglesias evangélicas han estado siempre, desde la joven patria, desde los inicios, siempre han estado presentes y seguirán estando presentes. Vamos a dejar a nuestro pastor Elías Fuentealba Salgado, que es el vicepresidente del Centro Evangélico de Investigación Cultural de la Araucanía. Esto lo hacemos en conjunto con el Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca de la Iglesia Pentecostal Apostólica, el CEDAP, pero en conjunto con Ceica. Así que el vicepresidente de Ceica va a tener este espacio para que pueda orar al Señor y comenzar nuestra actividad. Agradecemos desde ya la presencia de mi obispo David Natanael Manabalón Valenzuela, quien estará exponiendo el día de hoy, y a cada uno de ustedes. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por este momento donde podemos compartir, donde también podemos recordar y sobre todo agradecerle por nuestro país, donde la historia reciente y a través del tiempo hemos visto su mano poderosa que ha actuado a nuestro favor. Bendiga grandemente a nuestro obispo David Anabalón, sea guiando su vida. También, Señor, que nos pueda instruir, nos pueda capacitar para también entender nuestro país y en el contexto donde nosotros estamos trabajando como Iglesia Cristiana Evangélica. Tu bendición sea sobre todos nosotros, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Elías Fuentealba Salgado. Como señalaba, es el vicepresidente de CEICA, del Centro Evangélico de Investigación Cultural de la Araucanía, y está con nosotros mi obispo David Anabalón Valenzuela, quien le va a corresponder exponer el día de hoy sobre la historia de la Iglesia Evangélica y Protestante de Chile. Nuestro obispo es licenciado en Filosofía y Religión por la Universidad La Verne de los Estados Unidos, un máster en Divinidades también por el Seminario Teológico de Fuller en los Estados Unidos, y diferentes estudios y capacitaciones que ha podido tener también tanto en Chile como en el exterior. Muchas gracias, mi obispo, por estar con nosotros el día de hoy, y agradecemos a todos los que están conectados para poder atender esta exposición, este seminario en el marco del Día de los Patrimonios de Chile. Bueno, agradezco al Señor la oportunidad de estar en esta tarde, día martes. Damos gracias al Señor. Yo quisiera agradecer la presencia de nuestros pastores, a nuestros capellanes, hermanos, hermanas que se suman a este tiempo en que vamos a tener un tiempo de reflexión con un tema bastante interesante, ¿verdad? Y me parece muy bueno el contexto, Matías, plantearlo en términos de que sí, la Iglesia Evangélica Chilena como institución
puede considerarse como parte, yo diría, fundamental del patrimonio, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí en Chile. Así que quisiera darte las gracias, Matías, como director de el CEDAF, y también agradecer a nuestros hermanos de CEICA que nos permiten tener este tiempo. Todos los que aquí están son enseñadores, son predicadores, son maestros, así que ustedes saben que cuando uno comparte, el más beneficiado es uno mismo. Lo primero que se bendice es uno. Así que yo doy gracias al Señor porque tanto el CEDAF como CEICA me dan la oportunidad de volver a visitar este tema del cual no soy experto, pero me asiste la seguridad que entre todos nosotros aquí podremos coincidir en que la historia de nuestra iglesia evangélica en Chile es muy ilustradora y nos bendice tanto, y damos gracias al Señor. Y lo hacemos con humildad, ¿verdad? No con orgullo o vanidad, sino que damos gracias. Como nos recomienda la palabra del Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. Nos hace bien detenernos un poco y mirar desde dónde venimos. Doy las gracias entonces por la presencia de cada uno de ustedes. Me da mucho gusto ver a mi pastor Claudio Vivanco de Coquimbo, a quien Dios ha hecho un grande milagro, y damos gracias al Señor por el testimonio de lo que el Señor ha hecho, y así a cada uno de nuestros pastores. Saludo a Claudio en especial porque me informé recién hoy día de que el Señor ha obrado un milagro, así que damos gracias al Señor por lo hecho en él y cada uno de ustedes. Y así vamos a venir entonces, y quisiera comenzar como yo le suelo preguntar a nuestros hermanos. No sé si tiene la Biblia ahí a mano, porque tenemos que partir del texto, ¿verdad? Eh, que nos pueda orientar en lo que queremos hacer. Y creo que son oportunas en la luz del tema que vamos a desarrollar en estos próximos 30 minutos. No se preocupen, yo tengo un reloj infalible aquí, así que sé exactamente cómo estoy con el tiempo. Espero no abusar de su tiempo y una vez más agradecer. Gracias por tomar este tiempo. Quisiéramos comenzar con la lectura de un precioso Salmo 126. Son conocidas las palabras de este salmo que yo creo que se aplican a la realidad de nosotros como evangélicos. Permítanme leer entonces el Salmo 126 a modo de introducción. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Me parece que este salmo tiene mucho que ver con lo que vamos a considerar. El tema propuesto es la historia de la Iglesia Evangélica en Chile. Un tema que imposible sería tratar de verlo en 30 minutos, pero de alguna forma dar alguna pincelada, y si me permites, Matías, de poder compartir para mostrar entonces una presentación que creo que nos puede ir ayudando a ilustrar los diferentes puntos que queremos remarcar. En condiciones, mi obispo. Perfecto. Yo no les puedo ver, pero ustedes me pueden ver, ¿verdad? Alguien que abra el micrófono y me diga si se ve la pantalla. Amén, amén. Amén, se ve todo. Se ve todo, Muy bien, perfecto. ¿Me veo yo ahí o no me veo? también. También. También mi obispo. Ya, yo lo único que estoy viendo es mi presentación, pero lo importante es que ustedes la puedan ver. La primera pregunta, y aquí Matías, ayúdame porque hay personas que están accediendo. No sé si yo tengo que admitirlos o lo admites tú.
Yo lo estoy admitiendo, mi obispo, Ok. quedó como coanfitrión usted, pero yo estoy admitiendo acá. Perfecto, no me tengo que preocupar Sí, entonces. mi obispo. Yo creo que todos, para bien o para mal, estuvimos sentados escuchando a nuestro profesor o profesora de historia. Y quizá nos hicimos alguna vez la pregunta, ¿por qué estudiar la historia? ¿Por qué referirnos a estos acontecimientos que parece que no tienen ninguna relevancia en nuestra vida actual? ¿Por qué conocer la historia? Esta es una pregunta de larga data. Desde la antigüedad el hombre ha tratado de establecer si hay virtud en llevar registro y en estudiar los acontecimientos de las personas. Eh, Está por definirse, yo creo todavía, el valor de la historia en el desarrollo humano. No es que haya duda de que si la historia tiene valor o no, sino más bien lograr definir el efecto que la historia ha tenido en el desarrollo humano. La pregunta entonces sería, ¿de qué manera conocer la historia nos ayuda en el presente? Yo creo que ese es el kit del asunto. Y entonces para esto quizás tendríamos que comenzar definiendo historia. ¿Qué entendemos nosotros por historia? El gran orador de todos los tiempos, Cicerón, eh, nos dice que la historia es la maestra de la vida y de alguna forma entendemos que sí, la historia nos va enseñando acerca de la vida, de la existencia del ser humano. O de manera más contemporánea, como lo dice este gran historiador francés, Marc Bloch, la ciencia de los hombres en el tiempo. Esa es la historia, ¿verdad? El devenir de las personas con sus diferentes actividades. Eh, entonces, la pregunta es cómo encerrar de alguna forma esta tan diversa historia de la cual nos sentimos parte, viniendo posiblemente de diferentes tradiciones, la Iglesia Evangélica en Chile. Bueno, la historia de la Iglesia Evangélica en Chile nos preocupa a nosotros. Yo no creo que a otras personas, a no ser que sean sociólogos, politólogos o antropólogos o historiadores, pero principalmente el saber, el conocer la historia es primariamente de interés para nosotros, la propia Iglesia, que a veces en el fragor del trabajo se nos olvida reflexionar acerca del camino recorrido, de cuál ha sido la existencia. Como digo, la palabra del Señor nos invita siempre a meditar. Es más, la palabra del Señor contiene la historia de un pueblo, de una nación, ¿verdad? Entonces, ya en la propia Biblia entendemos lo importante que es tener un registro, como dice luego el apóstol. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces sí, la historia nos enseña. Quien, como se dice, ¿verdad? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia nos da lecciones de vida. Eh, ¿Qué podemos entonces aprender de la historia de la iglesia evangélica? Yo creo que principalmente, una de las cosas que a veces se nos olvida o perdemos la dimensión es que la iglesia, más bien dicho, la historia de la iglesia evangélica se enmarca en el desarrollo de nuestra nación. Yo creo que no es ni vanidoso ni antojadizo decir que Chile es lo que es, en parte gracias al aporte del pueblo evangélico. Claro, porque nosotros vivimos, estamos en esta nación, como dijera el Señor, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eh, la iglesia evangélica no es un elemento exógeno, extraño, ¿verdad? Como que viniéramos de otro planeta o decorativo. Hay todo un desarrollo institucional que tiene mucho que ver con la propia historia de nuestra nación. Yo creo, mi opinión, es que la Iglesia Evangélica le ha hecho mucho bien a nuestra nación, desde diversos aspectos, ¿verdad? Nosotros hemos contribuido a lo que los sociólogos les gusta llamar el ethos,
¿verdad? El sentirse nación, el sentirse chileno, tiene que ver también con la iglesia evangélica. En alguna oportunidad recuerdo, en este día que se va a celebrar el próximo fin de semana, ¿verdad? El Día del Patrimonio Nacional, uno de mis hijos tenía interés de que visitáramos. Entonces nos juntamos para visitar estos edificios históricos. Y me llamó mucho la atención porque llegamos a Plaza de Armas, que en sí ya es un patrimonio, pero ahí está el correo, está la catedral, están varios edificios, había todo un circuito. Lo que nadie se detuvo a pensar que en medio de la plaza había un punto de predicación, habían hermanos predicando. Y a mí me surgió la siguiente pensamiento, ¿verdad? Claro, esto completa el cuadro. Tener a personas predicando en la calle de alguna forma tiene mucho que ver con lo que nosotros somos como nación, como país, y gloria a Dios por eso. Un elemento que está muy presente cuando vuelvo a investigar, cuando vuelvo a estudiar, y que yo creo que es una tarea que todos nosotros de una u otra forma tenemos que hacer. Yo me doy cuenta de algunos elementos, solo a modo general, ya luego entrando en más detalles, pero cuando hablamos de la historia de la iglesia, yo descubro un fuerte sentido de misión. La iglesia chilena, en el sentido amplio de la palabra, ha sido muy misionera. Eh, en Chile, la iglesia, desde sus comienzos, quiso alcanzar, quiso estar en todas las ciudades importantes, quiso estar en todas las comunas, quiso luego entonces llevar el Evangelio a otros lugares. Nuestros antepasados tuvieron este sentido de misión con respecto a la predicación del Evangelio. Personas que amaron a Chile y que quisieron compartir su fe en esta última porción de la tierra. Por ejemplo, aquellos extranjeros que vinieron a Chile, claro, impulsados por el deseo de un desarrollo económico, bienestar para sus propias familias, pero también contribuyeron con su fe. Y nacionales también, compatriotas nuestras que abrazaron esta fe reformada, esta fe evangélica como propia, y se resistían a pensar que en Chile solo estuviera la fe católica, apostólica y romana. Así que la Iglesia Evangélica siempre ha tenido este sentido de misión, desde la ya consabida frase, expresión que da cuenta de una promesa: Chile será para Cristo, el deseo de alcanzar a todo este país. Otro elemento que está presente en los orígenes de la iglesia evangélica, y por qué no decirlo, posiblemente hasta el día de hoy, es la persecución. La historia da cuenta de que no ha sido fácil el avance de la iglesia y sobre todo en sus comienzos. La iglesia sufrió persecución, la iglesia sufrió fuerte discriminación. Eh, por muchos años la iglesia evangélica chilena fue una minoría discriminada. Yo creo que en los últimos, por qué no decir los 20 años, recién algo de igualdad se ha notado. Bueno, estoy hablando aquí con capellanes que saben exactamente lo que ha significado en el pasado, ¿verdad? Algún tipo de discriminación incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, nuestra historia es también una historia de discriminación, aunque reconocemos el espacio y lugar que la Iglesia Evangélica tiene en la actualidad. eh, Nos gusta decir, y es muy cierto, nada de lo que tenemos y hemos logrado ha sido gratuito. El avance de la iglesia evangélica muchas veces ha sido a fuerza de presión, de estar, de buscar, de desear, ¿verdad?, esta anhelada igualdad. Aprendimos a que teníamos que luchar por nuestros derechos de igualdad frente a la ley. Aprendimos que no podíamos ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Otro aspecto que yo veo que está muy presente en la historia de la iglesia es un profundo sentido patriótico. Y no me refiero a si celebrar o no celebrar el 18 de septiembre, si poner o no poner bandera.
pero de alguna forma el evangélico chileno también se siente muy chileno, y eso es muy notorio, y muchos de ustedes lo han notado cuando nos toca salir y estar en algún otro lugar, en algún evento, ¿verdad? Algún congreso donde hay cristianos de distintos lugares, uno ve ahí que por alguna razón No importa. este sentido ¿Qué es esto? Unirse a la grabación, ahora sí, aceptarlo. pareciera ser que hay un audio ahí, a ver si, gracias. Un aspecto histórico que creo todos estamos medianamente de acuerdo es que, volviendo al tema que nos convoca, que es la historia evangélica de Chile, podemos trazar pensamiento protestante a partir del comienzo de nuestra vida como nación. No tenemos que esperar mucho para tratar de ver quiénes fueron los primeros de pensamiento reformado, de fe reformada, ¿verdad? En nuestra nación. Eh, en lo personal, creo, y ha sido también para mí una materia de estudios, que nuestros padres de la patria fueron influenciados por el pensamiento liberal desarrollado en las naciones protestantes. La independencia en Chile se nutrió, claro, sin duda de la Revolución Francesa, pero también de la Revolución Americana, ¿verdad? Y hubo mucho, casi copy-paste de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Así que nuestros padres, directa o indirectamente, fueron influenciados, ¿verdad? Aunque el nexo en algunos casos no era tan evidente, uno podía ver un germen protestante en O'Higgins, Carrera, en Rodríguez. Por lo menos es conocida su admiración por el modelo norteamericano, que prescindía totalmente de una iglesia oficial, ¿verdad? Como en algún momento en Chile lo declaraba incluso la propia Constitución. También está el elemento de las libertades civiles y la igualdad ante la ley, que yo creo que fueron motores de la noción que el bienestar de una nación se daba en cuanto tenía libertad de autodeterminación. Y son dos conceptos que la Iglesia Evangélica abrazó hasta el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros igualdad ante la ley parece que ser que es una bandera de lucha. En algún momento también lo fueron los derechos civiles, la posibilidad de no ser discriminado al momento de casarse, la posibilidad de no ser discriminado al momento de morir y dónde iba a ser uno enterrado, ¿verdad? Estos aspectos que también le dieron forma a nuestra nación fueron en algún momento banderas de lucha y lo son hasta el día de hoy de la Iglesia evangélica. Yo creo que fueron los motores de la noción que el bienestar de una nación se daba en cuanto tenía libertad. Ahora, hablando de motores que dieron vida a la Iglesia evangélica en Chile, yo podría pensar en tres aspectos que mueven, empujan a la iglesia. Por un lado, el pensamiento liberal, ¿verdad? Esta idea de la emancipación, de nuestros padres que querían la independencia, ¿verdad? Ese grito de Junta queremos, 1810. Bueno, eso tiene mucho que ver desde la Ilustración y como lo marcó la propia Reforma, un cambio en la mentalidad de las personas. Y creo que es uno, ¿verdad?, de estos motores que dan vida a la iglesia, le dan el espacio al crecimiento de la iglesia evangélica en Chile. Por otro lado, está un elemento que es bastante evidente, la inmigración inglesa en un principio y alemana posteriormente. Nuestro país se abrió para que personas tanto de Inglaterra como de Alemania por distintos motivos pudieran venir y aportar al desarrollo de nuestra nación. Y eso pavimentó el camino, ¿verdad?, para el crecimiento y desarrollo de la iglesia evangélica, porque no tan solamente trajeron progreso, desarrollo, pero también trajeron una fe. Ellos venían con una convicción de fe
la cual querían vivir en esta tierra nueva, pero que también querían compartir. Junto con el progreso y el desarrollo con el que aportaron a la joven nación, trajeron su fe, que encontró terreno fértil en el corazón, sobre todo, en un principio, principalmente de los más desposeídos. Y un tercer elemento, yo creo que le da fuerza, crecimiento a la iglesia evangélica chilena es el movimiento pentecostal, ¿verdad? Anterior al movimiento pentecostal, la iglesia evangélica en Chile no alcanzaba a ser un 1% y principalmente se trataba de extranjeros avecindados en Chile. Pero se produce este movimiento en medio de la iglesia metodista episcopal y surge este movimiento y que toca principalmente a nacionales. Entonces ya no se trata de iglesias donde se habla en inglés o en alemán para los colonos, ya sea en el sur, o para los extranjeros avecindados en el norte, en los distintos puertos, sino que ahora este evangelio corre libremente digo libremente entre comillas, porque también fue tiempo de mucha persecución. Le dio mayor visibilidad y empuje al crecimiento de la iglesia evangélica. Y como toda historia, ¿verdad? Hay, hay hombres, mujeres que le van dando forma a este movimiento. Una gran deuda que tenemos nosotros al recopilar la historia es reconocer a aquellos hombres, a aquellas mujeres, ¿verdad? Que con su vida, con su ejemplo, con su predicación, fueron conformando lo que hoy es la iglesia. Es difícil hacer una selección, pero si yo tuviera que hacer unos top, no sé, top 7 o top 10, indudablemente una de las figuras que se destaca es el cónsul Joel Poinsett. Y para mí es interesante la figura del cónsul Poinsett. Nuestro templo está ubicado en calle Radal del Obispo Francisco Anabalón. En honor a mi padre, rebautizaron esa calle. Y hay una calle que atraviesa Radal y es la calle Cónsul Poinsett. Qué interesante, uno se puede parar en la esquina de Cónsul Poinsett con Radal del Obispo Francisco Ana Balón. Y digo es interesante porque Poinsett fue un agente diplomático enviado por los Estados Unidos que fue clave para las incipientes repúblicas latinoamericanas, ¿verdad? 1811, 1814, quien entre sus muchas acciones ayudó a la redacción de un proyecto constitucional que comenzaba a abrir un poco la luz para una libertad religiosa, eh, muy sutilmente, ¿verdad? Y quisiera dejarse un espacio para que a lo menos, ¿verdad?, extranjeros avecindados en Chile pudieran practicar su fe. Pero Cónsul Poinsett fue clave en el desarrollo de la República, pero también fue clave para impulsar este pensamiento liberal, obviamente desde la perspectiva de la fe reformada. Estoy simplemente dando una pincelada. Otro personaje que obviamente tiene que mencionarse es Diego Thompson, un educador y pastor bautista que recorrió Latinoamérica sembrando, perdón, la palabra de Dios. Un verdadero colportor, promotor del sistema lancasteriano. El gran, el gran valor de Diego Thompson, entre muchas cosas, fue uno de los primeros hombres que introdujo una Biblia en español, en el lenguaje vernaculo, en el lenguaje del que la gente podía hablar y entender. Estaba estrictamente prohibido, obviamente, por la iglesia oficial, la iglesia católica. No dejaba, no tan solo que la iglesia que la Biblia no estuviera en el latín clásico, pero que la Biblia no puede estar en manos de las personas que no tuvieran la instrucción apropiada. Entonces, este educador y pastor recorre distintos lugares sembrando la palabra del Señor. Es promotor de este sistema lancasteriano que consistía en que el alumno más aventajado ayudaba a sus compañeros. Lo interesante es que este modelo educacional tenía el Nuevo Testamento
¿verdad? Como texto de estudio. Eh, Fue la primera vez, como digo, que en Chile hubo acceso a la Biblia en castellano. Fue invitado por Bernardo Higgins en 1820 para que fundara escuelas públicas en la naciente república. Imagínense, en lo que fue el comienzo de la instrucción pública tienen que ver figuras protestantes, figuras evangélicas. Así que somos bastante parte de la historia de esta nación. Mucho que decir de Diego Thompson, pero vamos adelante, el tiempo es breve. Y este quizás es uno de los personajes más eh, llamativos, ¿verdad? Cuando hablamos de la historia evangélica. Un fogoso predicador español que funda iglesias de la fe reformada, pastor metodista que fundó iglesias en las ciudades de Los Ángeles, Coronel. Canut de Bon sí supo de persecución y discriminación. Claro, él era vehemente, un predicador anticatólico, aunque esto no afectó su tarea de plantación de iglesias. Es muy probable que el apodo de Canutos que tenemos los evangélicos tenga que ver con lo conocido que eran las predicaciones anticatólicas de Canut de Bon. Estos son los Canutos, estos son los seguidores de Canut de Bon. Otro personaje destacado en esta historia es David Trumbull, pastor presbiteriano, fundador de la primera iglesia protestante en Chile. Sí, los presbiterianos tienen la la característica de haber sido los primeros en fundar una iglesia en nuestro país, creador de la Union Church en Valparaíso, iglesia que existe hasta el día de hoy, un gran luchador por la igualdad ante la ley y la promulgación de las leyes laicas, colegios, cementerios, registro civil, etcétera. Estas son las leyes laicas del tiempo de Domingo Santa María. Y es interesante porque sus restos descansan en el patio de los disidentes, en el cementerio de Valparaíso, ¿verdad? Claro, dando testimonio de lo que significaba ser evangelio en esa época. Eh, Alguien me hacía ver que un nieto del pastor Trumbull llegó a ser un diputado de la República. Bueno, mucho que decir, son personajes que podríamos detenernos prácticamente toda una jornada y más para dar gracias a Dios por su ministerio. También surge la figura del primer pastor propiamente chileno, pastor José Ibáñez, oriundo de San Felipe, considerado como el primer pastor nacido en Chile. Algunos lo vinculan con David Trumbull, algún momento fue influenciado por el ministerio de David Trumbull. Cuando tenía 14 años, José Ibáñez se traslada él y su familia a los Estados Unidos, a Sacramento, California, donde fue influenciado por la fe protestante, como nosotros decimos, se convirtió al Evangelio. Estudió en las universidades en Sacramento, en San Francisco, regresa a Chile muy contento de poder volver a estar en lo que él sentía era su patria y fue ordenado pastor en 1871. No era el primer pastor, pero el primer pastor propiamente chileno, nacido en Chile. Y es un hecho curioso que su ordenación quedó registrada en la prensa de la época. Muchos reconocían en el pastor Ibáñez un gran orador, un hombre de una inteligencia especial, sobresaliente. Se decía que magistrados, jueces, les gustaba oír de las predicaciones del pastor Ibáñez. Bueno, verdad, obviamente ya llegando al final de lo que yo quisiera compartir, surge esta iglesia metodista en Valparaíso que está organizado oficialmente en diciembre del 1895 en el sector del Almendral, a donde llega este pastor, en ese tiempo joven, Willie Hoover, eh, enviado a Chile como misionero para trabajar en Iquique como rector de uno de los colegios que el metodismo había establecido en Chile. Al poco tiempo fue ordenado pastor de la iglesia en Iquique y le lideró tanto la construcción tanto del colegio como el templo.
En 1902 fue trasladado a la Iglesia Metodista de Valparaíso, donde continúa ejerciendo su ministerio al interior de la Iglesia Metodista Episcopal. Se produce un gran terremoto en Valparaíso en 1906, que prácticamente queda todo Valparaíso destruido y deja a la congregación sin su templo. Y en 1909 se termina de construir el templo ubicado en calle El Olivar, hoy Simón Bolívar, que fue ahí la cuna del avivamiento pentecostal. En medio en el seno de esta iglesia, este puñado, este grupo pequeño de personas sienten la necesidad, estudiando el libro de los Hechos, de que el Señor vuelva a irrumpir, de que el Señor vuelva a hacer lo que vuelva a llenarnos del Espíritu Santo. Y se produce entonces el avivamiento pentecostal en Chile. Este avivamiento, ¿verdad? Voy a dejar de compartir aquí para poder verlos. Ahí está. Este avivamiento que, como digo, logra llevar a las masas, quizás a los más pobres, quizás a los más desposeídos, el Evangelio. Hasta antes del avivamiento, como digo, los protestantes en Chile no sumaban el 1% y en casi su totalidad se trataba de extranjeros que residían en Chile. Y producto de este mover espiritual que experimenta la Iglesia Metodista Episcopal, los hermanos salen a predicar a la calle y se hace notorio. Incluso la prensa de la época registra lo que está ocurriendo en la congregación. Y lo que es evidente es que se producen muchas conversiones, en su mayoría chilenos que por primera vez escuchaban el Evangelio. Diferencias con la Iglesia Metodista Episcopal, que no está de acuerdo con las manifestaciones que están pasando en la congregación en Valparaíso, hacen que el pastor Huber decida separarse de la iglesia y fundar la Iglesia Metodista Pentecostal en el año 1910, a pocos meses de producirse el avivamiento. 36 personas son las que salen para formar esta nueva iglesia. Y en el año 83 se produce un cisma, una división en la Iglesia Metodista Pentecostal, y se crean dos iglesias que son las dos ramas del movimiento pentecostal, la Iglesia Evangélica Pentecostal. El pastor Huber es nombrado superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal y el pastor Manuel Umaña Salinas, pastor de la Iglesia Metodista en Santiago, asume y queda al frente de la Iglesia Metodista Pentecostal. Luego, en el año 50, se va a convertir en el primer obispo de la Iglesia. Y ese también es otro de los personajes que uno pudiera destacar, Pastor Manuel Umaña, primer pastor de la naciente Iglesia Metodista Pentecostal en Santiago, 1910, y después de estar en diferentes direcciones llegan a J. en el año 1916 y asume como superintendente de toda la misión en el año 33, hasta que en el año 50 se convierte en el primer obispo. Bajo su ministerio se produce un gran crecimiento explosivo en diferentes comunas, ciudades y pueblos de todo el país, transformando a su misión como la misión más numerosa de la época. Por allá, por el año 87, uno de los predicadores de una de las clases, la clase de Mapocho, en ese tiempo el hermano Francisco Anabalón Rosales, también guiado por el Señor, ¿verdad? Y esa es la parte de nuestra historia, va a fundar lo que hoy día es para nosotros nuestra misión que nos abriga, aquí hay varios de nuestros pastores, nuestra misión pentecostal apostólica. ¿Cómo, cómo poder resumir, verdad? Esto no pretende ser un estudio acabado de la historia de la iglesia. Hay muchos capítulos que están escritos, a que ni siquiera hemos mencionado y que deben seguir escribiéndose. Eh, Cada una de las denominaciones en Chile tiene su propia historia. Yo conozco algunas de ellas, las iglesias históricas en nuestra nación y las iglesias que han ido poco a poco formándose, ¿verdad? Van escribiendo y van teniendo su propia perspectiva, que es totalmente entendible, manejan la información así como nosotros manejamos
nuestra propia información a partir de lo que nuestros padres nos han dicho. Eh, Tiene un gran valor mirar a la historia y por sobre todas las cosas dar gracias al Señor. Comenzábamos leyendo las palabras, ¿verdad?, del Salmo 126, que yo creo que representa mucho esta historia. Si hablamos de patrimonio, la Iglesia Evangélica en Chile es un patrimonio, es un haber que tiene la sociedad aquí en nuestro país. Tenemos mucho, mucho trabajo por hacer. Son muchos los desafíos que tiene nuestra nación. Son muchas las tareas que aún quedan pendientes. Cuando Jehová hiciere volver la cautiva de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas a través de su iglesia aquí en Chile. Y luego podemos decir que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Todavía creo que está por escribirse las páginas más determinantes y más gloriosas de su iglesia aquí en la tierra. Cristo es el que edifica la iglesia y el que añade cada día a los que han de ser salvos. Agradezco al Señor esta oportunidad y quedo a disposición de comentarios o preguntas. Gracias, mi pastor Matías. Gracias, mi obispo, por su exposición y sin duda que estamos en la virtualidad, pero podemos expresar también y demostrar un aplauso por su exposición también y glorificamos al Señor por lo que ha podido hacer. Sí. Muchas gracias por la ilustración a la historia de la iglesia y sin duda que nos fortalece también en el caminar y en el desarrollo permanente de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile. No obstante, quisiera dejar la posibilidad de dos preguntas que puedan surgir para que mi obispo, dentro de sus posibilidades, también pueda dar respuesta. Tiene que abrir su micrófono y hacer la consulta, presentarse y señalar la consulta. Mi capellán Manuel Aravena. Sí, muy buenas noches a todos. No es una consulta, sino que solamente hacer un pequeño paréntesis. Acá en Viña del Mar tenemos a una bisnieta de Juan Canut de Bon. Ella es enfermera en el Hospital Naval y fue grande la sorpresa cuando la conocimos. Conversamos con ella. Hoy día tenemos los contactos. Es una descendiente de Juan Canut de Bon y fue muy linda la sorpresa de conocer a esta... no es creyente inclusive, ¿eh? Fíjese Wow. usted con las cosas. Eh, y ahí le hablamos de su bisabuelo, ya noté tatarabuelo, pero fue muy impresionante saber que este familiar lejano fue uno de los precursores del Evangelio acá en nuestro país. Solamente eso como dato histórico. Que Dios nos bendiga. Gracias, mi capellán. Hay que registrarla, hay que tomarle un videito, hacerle una entrevista ahí. Bendiciones. Muchas gracias, mi capellán Aravena. ¿Alguien más? Agradecemos esta instancia y este tiempo también de exposición de nuestro obispo David Anabalón Valenzuela y sin duda que como SEIC, como Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca, y en este caso el CEDAT, Centro de Documentación, Archivo y Biblioteca, y SEICA, el Centro Evangélico de Investigación Cultural de Araucanía. En la Araucanía se prepara todos los años lo que es la ruta de las iglesias, por la ruta patrimonial de las iglesias. Consideramos a las iglesias pentecostales, a las iglesias anglicanas, bautistas, metodistas, para todas aquellas que tienen una construcción sobre 100 años en la zona, son visitadas, abrimos las puertas para que puedan conocer también
las diferentes personas que tengan el espacio, el tiempo para efectuar dicha dinámica, y finalizamos la iglesia del pastor Elías Fuente Alba, que fue una de las iglesias más afectadas con respecto a la quema de los templos, donde sacaron a las personas a balazos literalmente y después incendiaron el templo. Así que él es el vicepresidente también de SEICA. Así que finalizamos también para reforzar la memoria, el recuerdo con respecto al cuidado y libertad religiosa en la zona y en cualquier parte de nuestro país. No obstante, quisiera finalizar también señalando la importancia del SEDAP, que busca el rescate patrimonial también de nuestra propia denominación, de nuestra iglesia pentecostal apostólica, el desarrollo de las iglesias en los diferentes lugares, tanto en el país como fuera, y también reforzar la información y los antecedentes que nos llevan al presente. Y creo que una de las personas para nosotros ilustres también es nuestro obispo Francisco Samuel Anabalón Duarte, y esta figura que es tan relevante para la institucionalidad chilena en el ámbito de las iglesias evangélicas, considerando el Te Deum del año 1975 como primer orador, la incorporación de las capellanías en el 2001, el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y también lo que fue el Te Deum, después en el 97 con el presidente Frei, cuando esto se institucionaliza como una de las actividades para la conmemoración del aniversario patrio, y eso es producto también del ejercicio del trabajo que efectuó nuestro obispo, o la promulgación de la ley 19.638 en el año 1999, 14 de octubre. Creo que marca un marco jurídico y una igualdad y una institucionalidad entre el Estado y las iglesias evangélicas, y eso también se refuerza y se transmite, que es parte de un trabajo que efectuó su padre, nuestro obispo Francisco Samuel Anabalón Duarte, y a través de su persona agradecemos y honramos la memoria de nuestro amado obispo. El Señor le bendiga, mi obispo David, y muchas gracias por estar una vez más con nosotros en esta exposición. Gracias por su tiempo y su generosidad. Vamos a dejar a nuestro pastor Dapser para que pueda orar al Señor y finalizar este tiempo que hemos tenido de este seminario Historia y Desarrollo de la Iglesia Evangélica en Chile. Un saludo para todos los apostólicos presentes. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para poder escuchar tu palabra, escuchar la historia, Señor, tan grandiosa de la Iglesia Evangélica en nuestro país. Señor, gracias por esos hombres que dieron su vida, hicieron su trabajo y nos han dejado, Señor, una alta vara para ser el nuestro. Bendice a cada pastor, cada pastora, cada líder que está en esta transmisión, que tú puedas, Señor, inspirarnos para poder también provocar el trabajo que hicieron estos hombres, la historia, el país. Gracias, Señor, por la exposición de nuestro obispo. Bendícelo, dale sabiduría, llénalo de gracia. Bendice a aquellos que han organizado esta conferencia. Y te damos gracias, Señor, porque nos vamos inspirados y también para trabajar en nuestros respectivos lugares y que podamos también, Señor, llevar a cabo la misión a la cual tú nos has llamado con excelencia, con sabiduría y unidos en el mismo espíritu en el cual estamos en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das y bendice a cada uno de aquellos que han podido participar en esta plataforma y en esta conferencia. Te lo pedimos, Señor, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a cada uno. Centro de Documentación, Archivos y Biblioteca de la Iglesia Pentecostal Apostólica. Centro Evangélico de Investigación Cultural de la Araucanía SEICA. Presentaron Seminario Historia de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile.